Muy buenas noches. Somos el grupo número tal conformado por Margaret, Lewins y Adam. Y hoy vamos a exponer sobre el concepto de la ciencia social. Primero voy a dar una pequeña introducción. El contexto de ciencia social ha evolucionado a lo largo de la historia, dando lugar a diversas corrientes de pensamientos y metodologías para la generación del conocimiento científico. Desde el siglo XVIII hasta la actualidad, distintos enfoques han buscado definir qué es la ciencia, cómo debe estudiarse la sociedad y qué métodos son más adecuados para sus análisis. Este capítulo explora la diversidad de perspectivas epistemológicas que han influido en la construcción del conocimiento en las ciencias sociales. Se analizan las principales escuelas de pensamiento, sus representantes más destacados, los temas centrales que abordaron y las críticas que formularon a sus predecesores. Asimismo, se examinan los métodos propuestos por cada corriente para validar el conocimiento científico, evidenciando sus fortalezas y limitaciones. Ahora le dejo a mi compañero Adán para que inicie con la exposición. Y para empezar, me gustaría primero hablar acerca de lo que entendemos por ciencia social. Cuando hablamos de ciencias sociales, lo primero que hay que tener en cuenta es que no existe una única forma de definirla. A lo largo del tiempo han habido muchas formas, interpretaciones sobre las que se hace una ciencia y cómo debería estudiarse. Algunos piensan que deben seguir los mismos métodos que las ciencias naturales, mientras que otros creen que las ciencias sociales necesitan herramientas propias para comprender mejor la sociedad. Lo que está claro es que las ciencias sociales han evolucionado como respuesta a grandes cambios históricos. Un ejemplo, y es de donde se originan esas, es de la Revolución Francesa. Ahora bien, en cuanto a la hermenéutica, no todos están de acuerdo con que la sociedad se pueda estudiar como si fuera un fenómeno natural. La corriente hermenéutica, por ejemplo, sostiene que la diferencia entre las ciencias sociales y naturales radica en que los humanos no solo reaccionan a su entorno, sino que interpretan la realidad y actúan según sus creencias y experiencias. Es por eso que no basta con recopilar datos, información sobre temas específicos, sino que es igual necesario comprender el significado detrás de las acciones que son realizadas. Viendo de forma parcial el positivismo en la ciencia social, podemos decir que dice todo lo contrario. Para esta corriente, la sociedad debe seguir los mismos métodos que las ciencias naturales, basándose en la observación y la recopilación de datos medibles. Su objetivo es encontrar leyes generales que expliquen el comportamiento humano y permitan predecirlo. Bueno, ¿en qué consiste el principio de falsación de Karl Popper? Bueno, el principio de falsación de Karl Popper establece que una hipótesis científica no puede ser verificada completamente, sino que esta teoría debe ser llevada a intentos de refutarla. O sea, la ciencia no puede simplemente para confirmar una teoría dar ejemplos, o sea, no puede proponer ejemplos solamente que la confirmen, sino también que hagan todo lo contrario, que la contradigan. ¿Qué es la ciencia según Popper? Para Popper, la ciencia no es un conocimiento absoluto ni infalible, sino un proceso de búsqueda constante, basada en la formulación de hipótesis y en su posterior falsación. Exacto. No se trata de acumular verdades incuestionables, sino de proponer explicaciones que se mantengan a lo largo del tiempo y que sean luego refutadas con nuevos experimentos.
¿Cuáles son los planteamientos centrales de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt? La teoría crítica de la escuela de Frankfurt sostiene que la ciencia y la razón no deben ser solo instrumentos para describir la realidad, sino también herramientas para transformarlas y guiar a la sociedad. Por eso sus principales planteamientos incluyen una crítica hacia el positivismo, el rechazo de la razón instrumental y el compromiso con la transformación social. Ellos critican el positivismo porque consideran que éste acepta los hechos sin intento de refutarlos ni justificarlos de ninguna razón, teniendo en cuenta que esto puede llevar a tener problemas de desigualdad y también a crear estructuras de poder. Tampoco están en desacuerdo con el rechazo de la razón instrumental, porque consideran que la razón la razón ni la ciencia solamente se deben utilizar para objetivos técnicos y económicos, sino para guiar a la humanidad hacia una sociedad muchísimo más justa. Compromiso con la transformación social. También argumentan que la ciencia solamente no debe contribuir con intereses particulares, sino que también debe contribuir al bienestar de la sociedad. ¿En qué consiste el método crítico de la escuela de Frankfurt? El método crítico de esta escuela implica analizar no solo los enunciados científicos, sino también el contexto social y político en el que surgen. No basta con que un conocimiento sea verdadero en términos lógicos o empíricos, sino que también debe cuestionarse su impacto en la sociedad. Ellos también hacen una crítica al objeto de estudio, a la reflexión y emancipación y al uso y la interpretación de la explicación, apuntando a la crítica del objeto de estudio, que no solo se analizan los hechos aislados, sino las estructuras sociales que lo producen. En la reflexión y emancipación, la ciencia no solamente debe ayudar a la liberación de los individuos, sino a describir la realidad sin cuestionarla. El uso de la interpretación y la explicación. Se combinan análisis cuantitativos y cualitativos para entender a la sociedad en profundidad. Muy bien, yo voy a continuar hablando sobre lo que es el paradigma de Thomas Kuhn. Muy bien, en el ámbito de la filosofía de la ciencia, el nombre de Thomas Kuhn es ampliamente reconocido debido a su teoría sobre los paradigmas científicos. Kuhn revolucionó la forma en que entendemos la evolución del conocimiento científico y la manera en que se lleva a cabo la investigación. Según Kuhn, un paradigma científico es un conjunto de creencias, valores y métodos que guían la investigación científica en una determinada disciplina o un momento dado. Además, Kuhn sostiene que los paradigmas no son inmutables, sino que evolucionan a lo largo del tiempo. Según él, la ciencia progresa a través de lo que él llama revoluciones científicas. Bien, continuando con los programas de investigación, tenemos lo que es también el científico Gilles Lacayo y su programa de investigación. Lacayo desarrolla su concepto en respuesta a Popper y a Kuhn, que proponiendo que la ciencia avanza a través de programas de investigación con un núcleo firme de teorías y un cinturón protector. En hipótesis claves, sus ideas claves son programa progresivo degenerativo, flexibilidad de la falsiación, que a diferencia de Popper, Lacayo sostiene que una sola refutación no basta para declarar una teoría. Luego entramos en lo que es el anarquismo epistemológico, que no hay reglas universales para el desarrollo de la ciencia. El progreso ocurre de manera caótica y depende del contexto histórico. También entra lo que todo vale. Esto quiere decir que no existe un único método válido para la ciencia.
los científicos deben usar cualquier estrategia que funcione. Luego de todo esto caemos en lo que son el paradigma de la complejidad, que el paradigma de la complejidad está desarrollado por Edgar Morin, que propone un enfoque integrador del conocimiento superado a la visión reduccionista. La clave de sus ideas son pensamiento complejo, autoorganización y emergencia, principio dialógico y recursivo, interdisciplinamiento, que esto quiere decir que promueve el cruce de disciplinas para comprender fenómenos en su totalidad. La importancia de la polémica sobre el concepto de la ciencia social. En las ciencias sociales, la disputa sobre qué constituye que la ciencia es crucial porque está afectada a la validez de sus métodos y teorías. Algunos puntos clave de la discusión son el positivismo versus el interpretabilismo. La disputa consiste en que deben las ciencias sociales imitar el método de las ciencias naturales, tienen una explicación casual, o desarrollar métodos propios que tengan una comprensión subjetiva. Está también lo que es la objetividad versus la subjetividad, que es posible que un conocimiento social neutral o toda investigación está influida por valores y contextos culturales. Los métodos cuantitativos y los cualitativos, la atención sobre la medición estadística y la interpretación profunda de fenómenos sociales. Ahí entra lo que es la cantidad y las cualidades de la investigación, y la interdisciplinariedad, que es la necesidad de combinar enfoques para entender la complejidad de los fenómenos sociales. Muchas gracias.